Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Acompañarnos en un día. Estamos previo ya a ese cónclave, con muchas noticias también pasando aquí en los Estados Unidos. Y yo estoy lista para empezar a aplicar doctrina, porque bueno, oiga, es que yo me pongo en la situación también de muchos de ustedes que no tienen un micrófono, en lo que les pasa por la mente, porque es exactamente lo que me pasa por la mente a mí. Y a veces el que calla otorga, ¿no? A veces hay que ser un poquito doctrinario. Y hay momentos en la historia donde en una nación no basta, no se vale con solo observar. Hay momentos en los que el silencio se puede considerar cómplice y la pasividad una traición. Y quizá este es uno de esos momentos. Esta semana, ayer, el presidente Donald Trump dio un paso histórico, un paso que ningún líder global se había atrevido a dar. Y es que prohibió que Estados Unidos pues siga financiando en países extranjeros los llamados experimentos de ganancia de función. ¿Y qué es eso de los experimentos de ganancia de función? Bueno, pues son los experimentos financiados, es decir, investigaciones diseñadas para hacer virus más agresivos, más contagiosos, más letales, experimentos que, según la evidencia además cada vez más clara que vamos teniendo con el paso del tiempo, pues podrían haber sido ese origen del desastre global que todos vivimos con el COVID-19. Porque durante muchos años nos han estado diciendo que cuestionar eso, oiga, era una conspiración. ¿A quién se le ocurre pensar más allá de que un chinito hambriento se le ocurrió comerse uno de esos bicharracos negros alados en un mercado mojado, en un wet market, donde se comen cualquier bicho viviente crudo? ¿Cómo se te va a ocurrir cuestionar que no pasó así? Bueno, ahora ya el tiempo nos ha dicho que más allá de todo eso, sí es verdad que lo que se venía apuntando casi desde el comienzo, que fue ese laboratorio en Wuhan, pudo ser esa famosa causa. Pero el tema es que ahora sabemos que nos mintieron. Ahora sabemos que taparon, que censuraron y que protegieron a quienes jugaron con la vida humana, señores, como si esto fuera un experimento de laboratorio. Como si fuéramos todos unos de esos pobres ratoncitos a los que les inyectan y después ven qué les pasa. Y mientras el mundo enterraba a sus muertos, pues algunos laboratorios, y esa es la realidad, seguían haciendo el agosto y seguían recibiendo millones y millones de dólares. Y Trump ha dicho basta. Y con su firma ha puesto la seguridad de la humanidad por encima de esos intereses de la élite científica internacional. Porque como dijo además el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., no hay ningún laboratorio inmune a una filtración. Y una sola filtración, como vimos, una sola fuga, puede costarle al mundo millones y millones de vidas. Y mientras el presidente intenta gobernar, proteger y actuar como ha hecho ahora, como les digo, en una decisión histórica que ningún líder global, a pesar de que lo sabían y que se oponían a ello, pues ha querido dar, porque enfrentarse a esa industria de los laboratorios farmacéuticos es realmente grave. Mientras el presidente intenta gobernar, proteger y también actuar, hay otros que siguen obstaculizando. Hay otros que desde las sombras quieren seguir poniéndole barreras al poder legítimo del pueblo. Y esta vez no están vestidos con batas ni vestidos de médicos, sino que están vestidos con una toga. El senador Charles Grassley lo ha denunciado con valentía. Un juez federal, uno solo, ha decidido bloquear una orden ejecutiva presidencial. Una orden que exigía algo tan básico como una identificación o una prueba de ciudadanía para votar en las elecciones nacionales. La pregunta que yo me hago y se hacen ustedes es ¿desde cuándo pedir que solo los ciudadanos de un país voten es algo polémico? ¿Desde cuándo proteger la integridad del voto es autoritarismo? La respuesta yo creo que es sencilla. Desde que ciertos sectores descubrieron que pueden gobernar sin ganar las elecciones, que pueden dictar políticas sin pasar por el Congreso, que pueden imponer su visión sin responder ante el pueblo. Esas llamadas órdenes universales, como las llaman, y pongo un entrecomillado en lo que estoy hablando con ustedes, en el fondo no son más que una perversión del equilibrio de poderes. Y le explico por qué. Esto no está en la Constitución. No representan al pueblo. Y sin embargo, un solo juez puede frenar al presidente de los Estados Unidos como si su palabra pesara más que la voluntad de millones de votantes. Y eso, señores, no es justicia.
A eso yo le llamo usurpación. Y ante la situación que estamos viviendo, quizá ya es hora de decirlo con todas las letras, que a pesar de tener un presidente en funciones, con una agenda que ha sido votada por el pueblo americano para cambiar el rumbo de este país, Estados Unidos está siendo gobernado o están intentando gobernarlo en demasiadas ocasiones por personas que nadie ha elegido, que han sido appointed, puestas con el dedito del señor Obama, del señor Biden, etcétera, etcétera. Y eso no es justicia, es política, y la justicia no tiene nada que ver con la política. Este país está siendo gobernado por burócratas de laboratorio, por jueces ideologizados, con ideologías que confunde su función con una especie de mandato divino. Y les voy a poner un ejemplo que ha ocurrido hoy, sin ir más lejos, en otro de los muchos peligrosísimos frenos que estos legisladores y jueces demócratas han puesto para detener y deportar criminales que están ilegalmente aquí en el país. Esta mañana de madrugada, ICE atrapó a un migrante ilegal, es hondureño, y las autoridades se dieron cuenta que este angelito tenía una orden delictiva del tamaño, como les digo siempre, del papel del baño. Después de que las autoridades de la Ciudad Azul retiraran los cargos por invasión de al menos 4 propiedades, por secuestro de niños, este individuo estaba en la calle y ha sido ahora detenido por ICE y espero que sea deportado. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien pudo poner a este individuo en la calle? ¿Qué clase de justicia es esa? Señores, la República no ha sido creada para esto. Fue creada para que el pueblo gobierne, para que el poder emane de las urnas, que el poder no emane de los tribunales ni de institutos de investigaciones financiados en secreto. Y yo creo que el pueblo ha sido clarísimo el pasado 5 de noviembre. Hoy la batalla no es política. Hemos llegado al punto donde esta batalla, señores, es moral. Es una lucha entre quienes quieren devolverle al ciudadano su voz y quienes se creen en el derecho de hablar por todos desde un estrado o financiando un microscopio. Por eso cuando un presidente actúa para proteger la vida, y ese es el caso concreto que ha hecho el presidente Trump en el día de ayer firmando esa orden ejecutiva, frenando esos experimentos peligrosos, y cuando senadores como Grassley denuncian el abuso judicial y lo hacen con valentía, no están desafiando el sistema. Pónganse a pensar, esto no es un desafío, es una defensa, lo están defendiendo. Y quienes se ofenden ante eso, pues no temen realmente por la democracia. En el fondo están temiendo por perder el control. Porque lo que de verdad les asusta no es un presidente que a todas luces quieren vender ahora como un presidente autoritario, y al que algunos congresistas demócratas hablan de nuevo de someterle a un impeachment, o esos 19 fiscales generales quieren ahora demandar a su administración por recortes masivos en el Departamento de Salud. Esto es un presidente que está intentando devolverle la voz al pueblo y que quien gobierne sea la decisión popular. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo dependiendo de si usted votó en las elecciones del 5 de noviembre a favor de un plan o en contra de ese plan, a favor de un candidato o en contra de otro candidato. Pero lo que está claro es que el que votó el día 5 de noviembre por una propuesta es la misma propuesta que rally tras rally se repitió. Y hace falta tener en algunos casos muchas agallas, perdónenme, yo siempre digo, esto no es una defensa a ultranza del presidente Trump. Oiga, el presidente Trump tiene más defectos que ninguno. A mí, por ejemplo, personalmente me hizo muy poquita gracia la fotito esta con el Papa. Tendrá sus razones, a mí no me gustó. Hay cosas que siento que le han faltado hablar y comunicar al pueblo y evitar que el otro lado lo saque a relucir. Pero cuando hay una cosa que está bien, también hay que ponerla, independientemente de que te digan, trampista, me importa un santísimo bledo. Ustedes vivieron, como yo, en el 2019 y en el 2020, las consecuencias de una pandemia. Ustedes vivieron ese encierro masivo, global, obligatorio,
Ustedes vivieron como yo. Que nosotros aquí en Estados Unidos, dentro de lo que cabe, hay muchas casas, pero y en las ciudades, grandes ciudades donde la gente vivía en departamentos de 3x3 y tuvieron que estar durante casi un año encerrados con sus hijos sin poder salir y asomar su nariz ni siquiera al balcón, y si lo hacían tenían que ser con esas famosas mascarillas que después, además, para colmo, nos dimos cuenta que no todas funcionaban y que esto fue un mercadillo como esos mercadillos de pueblo. Todos vivimos esas consecuencias. Así que, señores, cuestionar no es una conspiración. El presidente ahora ha puesto freno y ha hecho un paso histórico que ningún líder global se había atrevido a dar: prohibir que Estados Unidos siga financiando en esos países extranjeros como en China, encima un país comunista que no es precisamente amigo de los Estados Unidos. Los llamados experimentos de ganancia de función. Es decir, que esas investigaciones diseñadas para hacer más virus, más agresivos, más contagiosos y más letales no sean financiados con el dinero de nuestro bolsillo, oiga, para ponerle un piso, como decimos en España. Es decir, así que demos tiempo al tiempo, que es la primera frase, y la segunda es: protejamos que tenemos una persona que quizá de una forma que nadie puede imaginar, con una celeridad que nadie puede imaginar, con unas narices que nadie puede imaginar, quizá porque es ese outsider que no pertenece a las élites políticas, está tratando de poner, señores, el cascabel al gato. Y con eso comenzamos. Titulares de Buena Fuente. Grupo alineado con Trump demanda al presidente del Tribunal Supremo, a John Roberts, en un intento por restringir el poder de los tribunales, según comentan. La demanda presentada en un tribunal federal se produce mientras que altos funcionarios de Trump critican a los jueces activistas que restringen indebidamente los poderes del Poder Ejecutivo. El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe toda la financiación federal para las investigaciones peligrosas de ganancia de función en China, en Irán y en otros países. Bloquea toda la financiación federal para la investigación extranjera que podría causar otra pandemia. La secretaria de Educación, Linda McMahon, arremete contra Harvard en una dura carta y le retira las subvenciones federales. McMahon acusa a la universidad de haber convertido en una burla, según sus palabras, la educación superior en los Estados Unidos. Pete Hegseth ordena una reducción histórica del número de generales en las Fuerzas Armadas. El secretario de Defensa dice que van a trasladar recursos de las estructuras infladas del mando hacia nuestros combatientes. Fotógrafo gana el Pulitzer por una icónica foto de una bala pasando junto a la cabeza de Donald Trump durante su intento de asesinato. La histórica imagen de Doc Mills captura el instante en que una bala pasa rozando la cabeza del presidente en un mitin en Pensilvania. MSNBC tiene que rectificar la malintencionada desinformación que calificaron como error tras afirmar que el jefe del FBI, Kash Patel, pasa más tiempo en clubs nocturnos que en su oficina. Fue una declaración incorrecta. No hemos verificado esta afirmación, dijo el copresentador de Morning Joe, Jonathan Lemire, este lunes. Conservadores se burlan de la retórica demócrata sobre acabar con la oligarquía tras viralizarse la foto de Alex Soros y Huma Abedin en una lujosa estadía en Nueva York, y los viajes en first class y los carísimos bolsos de diseñador de la señora Ocasio-Cortez. Recuérdame otra vez eso del tour contra la oligarquía, respondió con ironía un estratega político. Vínculo entre México y Cuba perpetúa la explotación de los médicos esclavizados. El partido mexicano Morena ha formalizado un acuerdo con el régimen cubano durante una visita oficial de su secretaria general Carolina Rangel a La Habana. Con fuerzas armadas modernizadas se multiplican los riesgos de un posible conflicto entre la India y Pakistán. La tensión crece tras el atentado en Cachemira y la amenaza de represalias. Ambos países han reforzado sus arsenales desde el último enfrentamiento en el 2019, lo que incrementa el peligro de una escalada militar. Pena de excomunión, el castigo para el personal que no cumpla con el secreto absoluto durante el cónclave. A 2 días del inicio del cónclave, que elegirá al sucesor del Papa Francisco, unas 100 personas, entre ellas médicos, cocineros y conductores, han tenido que prestar un juramento de confidencialidad. No votan en el cónclave, pero las monjas que lideran las órdenes católicas del mundo también se han reunido en Roma. La hermana Mary Barron, presidenta del Grupo Paraguas de Líderes de Órdenes Religiosas Femeninas, ha instado a orar para que los cardenales reflexionen sobre cómo llevar adelante la visión de Francisco.
Un helicóptero militar estuvo a punto de chocar con 2 aviones comerciales en Washington, D.C. De acuerdo con las autoridades, el Black Hawk realizó una maniobra peligrosa que obligó a las otras naves a tener que hacer ese aterrizaje forzoso. Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en España por complicaciones médicas. El presidente electo de Venezuela reafirmó su compromiso con la responsabilidad institucional que implica el rol en la lucha por el retorno de la democracia en el país sudamericano. Mientras tanto, María Corina Machado ha señalado al régimen de Maduro como el único responsable de la muerte del preso político Lindomar Amaro. La líder opositora de Venezuela ha asegurado en su mensaje que el sufrimiento de los detenidos por las fuerzas serviles al chavismo refleja la represión sistemática que ha caracterizado a la dictadura. Mark Carney y Donald Trump se van a reunir para discutir sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos en el día de hoy. El encuentro ocurre en un contexto de crecientes tensiones tras las declaraciones del mandatario estadounidense sobre la irrelevancia de Canadá para su país y cuando el primer ministro canadiense expresa su intención de negociar con Trump. El rey Carlos III exhibe unidad familiar y poder tras la explosiva entrevista de Harry. La prensa británica analiza la reaparición de los Windsor. La familia real se reunió en el balcón de Buckingham apenas 3 días después de que el hijo menor del monarca diera unas polémicas declaraciones a la cadena BBC. Israel convoca a decenas de miles de reservistas mientras prepara una nueva ofensiva militar en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa destinarán tropas también en Cisjordania, en el Líbano y en Siria, buscando anular la capacidad operativa del grupo terrorista Hamas y establecer un control total en el área. Y Trump busca la cooperación con Erdogan para poner fin a la guerra en Ucrania. Turquía, miembro de la OTAN, intenta tener buenas relaciones con sus 2 vecinos del Mar Negro y ha acogido en 2 ocasiones negociaciones encaminadas a terminar con la guerra. La esposa de López Obrador, que exigía a la corona española disculpas por la conquista, ahora dice que quiere ser españolita. Nieta de españoles, la que tanto criticó la conquista, estaría haciendo uso de la ley de memoria democrática para conseguir la nacionalidad de los conquistadores.